Okay, good night everybody. This is Prep and Linea Sept. Today we are going to talk about the interactive activity number 6, finding a roommate. Today is April 26th. I am your virtual advisor, students from Generation 56 and Campus number 1. We are going to start this session. Sorry for the delay. Una disculpa por la tardanza, pero bueno, la tecnología también a veces no nos, nos juega ciertas circunstancias. ¿Cuál es el objetivo? The objective is that students express their personal routines in simple present. All right? Ok, bueno, el día de hoy vamos a abarcar esto. The agenda is greetings to everybody, vocabulary about routines. Actividad integradora 6, ese es nuestro tema principal porque vienen preguntas. And the third person, auxiliary verb, participation in forums, and the attendance to classes. Ok, the first. Bueno, el día de hoy o para esta sesión, the first thing is that we are going to talk about in the third person. Esta sesión, la actividad integradora 6, tiene como fundamento, base principal, el uso de la tercera persona. Se tiene que hablar en tercera persona. Las preguntas que vamos a realizar el día de hoy, así como las respuestas, deben estar en tercera persona. Y bueno, para iniciar, lo primero que vamos a trabajar es el vocabulario. Vocabulary about routines, right? Ok, nuestras rutinas. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Aquí hay algunas, les comparto algunas, ustedes tienen rutinas propias, pero si esto les sirve para que ustedes ejemplifiquen con alguna de ellas, pues sería maravilloso. Wake up at 6. Si ustedes observan la imagen, ¿qué es lo que está haciendo? Se está despertando. At 6, bueno, un servidor le pone a las 6. Probablemente ustedes hagan un cambio y digan, bueno, yo me despierto a las 7. Wake up at 7. O probablemente más temprano. Wake up at 5. Ustedes harán esos ajustes. Les presento las rutinas y ustedes van moldeando de acuerdo a sus propias rutinas, pues esas características. Cook ham and eggs. Nuestra rutina es cocinar. Varios estoy seguro de ustedes que tienen esta rutina y lo que adaptan es lo que cocinan. Cook ham and eggs, cook a dish, cook spaghetti, etc. Distintas cosas que pueden mencionar. Listen to pop music, escuchar música pop. Y algunos dirán, bueno, I listen to rock music, listen to romantic music, instrumental music. Les decía, van haciendo los ajustes. Exercise at home, ejercitarse en casa. Exercise in the park, exercise at the gym. Hay distintos lugares en donde se van haciendo pues estas actividades, ¿ok? Bueno, next. Primer aspecto, vocabulary. Go to work, do homework, wash the dishes, and watch television. Vean, hay varias rutinas como ir al trabajo, do homework, hacer la tarea, wash the dishes, lavar los trastes, watch television, ver televisión. Y un sinnúmero, bueno, bastantes actividades que hacemos y que realizamos. Bueno, pero les decía que en esta ocasión están enfocadas hacia una tercera persona. ¿Qué pasa si un servidor comparte mis actividades? I, porque estoy hablando de mí, I wake up at 6. I cook ham and eggs. I listen to music. I exercise at home. I go to work. I do homework. I wash the dishes and I watch television. Son actividades que están relacionadas con mis rutinas. Y les decía, bueno, lo mismo aplicará
si el sujeto es you, we or they. Cuando los sujetos sean alguno de estos cuatro, I, you, we, and they, the activity can change. La actividad no cambia, la que sea. Hablábamos de escuchar música, lo que sí cambia es el pronombre. I can listen to music. I listen to music. ¿Ok? Si el sujeto es you, no problem. Tampoco cambia la acción. ¿Ok? Y aquí viene la tercera persona. Aquí empezamos a trabajar a la tercera persona. En eso está enfocado nuestra actividad integradora 6. Bien, ¿qué observan? Did you remember something about the elementary school? Recordemos un poquito de lo que hacíamos y bueno, es un servidor, hacía eso en la primaria, nos enseñaban a conjugar distintos verbos, ¿ok? Y en esta ocasión es un ejercicio pequeño, pero observen las diferencias. Le voy a dar lectura y después alguno de ustedes, bueno, alguna de ustedes me apoyará. Ok, vamos a ver. I drink water. You drink water. He drinks juice. She drinks juice. It drinks juice. We drink water. They drink water. Muy bien. Pregunta, ¿qué observan en la conjugación? La conjugación está hecha con todos los pronombres. Hay algo que le pasa al verbo. Bien, ¿alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No, no hay comentarios. Sí están observando la presentación. A ver, Brenda Guadalupe. ¿Es la agregación de la S? Muy bien, efectivamente. Ahora, exacto, se le agrega la S, pero ¿a quién se le agrega esa S? Vean la conjugación, a qué personas, a qué pronombres tiene una S y los otros no. ¿A quién se le agrega la S? Sí, Brenda, le escuchamos. ¿A los que están en tercera persona? Exacto, muy bien. A los que conocemos como tercera persona, third person. Ahora, ¿quién es esa tercera persona? En este segundo enunciado o en esta segunda conjugación, observamos que las terceras personas son he, she, it. Ellos tres se conocen como tercera persona. He, recordemos que es él, she es ella, y ahí va a estar enfocada nuestra actividad integradora, porque ahora tendremos que preguntarle a una tercera persona y responder en tercera persona. Entonces, las respuestas van a llevar esta característica. El verbo, que es la acción, que es mi rutina, va a llevar una S. ¿Ok? Vamos nuevamente. Leo la siguiente conjugación. I eat pizza. You eat pizza. He eats. Y en la pronunciación se hace énfasis en esa S. He eats pizza. She eats hamburger, etc. O lo que ustedes decidan que esa persona está comiendo. Ya no soy yo, ya no eres tú como segunda persona. Tiene que ser he, she
o it, alguna de esas tres. ¿Ok? Vean, avanzo. Entonces lo mismo va a pasar con estos enunciados. He runs in the park, right? Solo le voy a dar lectura a los que están en tercera persona. He runs in the park. She runs in the park, right? ¿Ok? El segundo ejemplo dice, he practices yoga. O sea, él practica yoga, pero la regla nos dice que cuando hablemos de una tercera persona, el verbo debe llevar una S. Es parte de la conjugación que nos dice la regla en inglés. Ok, entonces le doy lectura. He practices yoga. She practices yoga. It practices yoga. La tercera persona cambia en su conjugación. Recordemos que le debemos agregar y aquí está. ¿Quién es la tercera persona? He, she, it. En esta ocasión, nuestra actividad integradora hace énfasis en he o en she. Nosotros definimos el pronombre. ¿Ok? Bien. Tercera persona. Rule number one. Así le fui escribiendo. Regla número 1. Como lo ven en la imagen. He, she, it, the verb plus S. Al verbo se le agrega una S. He drinks orange juice. Remember, pay attention because you are going to add the S. He eats some popcorns. He dances in the party. He loves rock music. Me detengo en el último enunciado. En la sesión anterior trabajamos I like, todo en primera persona. I love. Recuerdo un enunciado que decía, I love my family. Estoy enunciando que amo a mi familia. Y el verbo love se escribe tal cual. Cuando digo tal cual es porque así aparece en su forma infinitiva. Una vez conjugado, bueno, va teniendo ciertos ajustes en la escritura. Aquí ya aparece este primer ajuste. Como es tercera persona, es, bueno, una de las terceras personas, escribimos he loves. Y la terminación ya es una S porque así nos indica la regla. ¿Ok? Muy bien. Rule number one. ¿Cuántas reglas vamos a ver el día de hoy? En este momento son 4. Porque todas se van con la tercera persona. Entonces debe quedarnos claramente tercera persona, he, she, it. Por separado debemos hablar de él, de ella o de eso. ¿Ok? Cuando sea alguno de ellos, solo uno, entonces el verbo, recuerden, lleva una S. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sin dudas, muy bien, ok. Esta es la regla número 1. Pasamos a la siguiente conjugación. Estamos hablando de activities, recuerden que son nuestras rutinas. Bueno, en la presentación viene I brush my teeth, you brush your teeth, he brushes his teeth. Brush my teeth es cepillarme los dientes. Es una rutina muy común que todos realizamos. Cuando hablemos en primera persona, sí vamos a decir I brush my teeth. Pero como ahora haremos énfasis en la tercera persona, vean,
Dice, he brushes his teeth. Nuevamente, les hago la pregunta, ¿qué cambio observan? ¿Qué cambio aparece? Dentro de la conjugación hay un cambio muy evidente. Incluso, bueno, lo comparto hasta en otro color para que observen esa diferencia. Tell me. ¿Qué observan en la conjugación de las terceras personas? A ver, alguien que me pueda ayudar. Brenda o Angélica. Bien, Brenda. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué observa en este tipo de conjugación? Bueno, yo también veo que se agrega en vez de brush, es brushes. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, de ahí viene nuestra regla número 2. Le doy lectura a mi segundo ejemplo que dice, I do English homework. You do English homework. He does English homework. La tercera persona es la que sufre esa modificación o a la que se le alude la regla y aquí se está agregando ES. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos o esta conjugación? ¿Acaso está incorrecto? No. He watches a movie. She watches a movie. He fixes the microwave. She fixes the microwave. Solamente hago énfasis en la tercera persona. Y aquí resulta que ya no se le agrega S, sino que se le agrega ES. ¿A qué obedece? Perdón. ¿A qué obedece esa regla? Vean, le doy lectura a la diapositiva. Rule number 2. He, she, it plus the verb es. Muy bien, aquí se le agrega es porque la terminación del verbo así lo indica. Es decir, cuando el verbo termine ch, sh, x, s, o z, se debe agregar ES. Esa es la regla número 2. ¿Ok? Nuevamente, cuando hablemos de terceras personas, he, she, it, y el verbo tenga alguna de estas terminaciones, ahora las voy a decir en inglés, ch, sh, x, s, o, z, you are going to add es. ¿Qué nos dice la regla? Que debemos agregar es al verbo, es decir, al que me está indicando mi acción o mi rutina. ¿Ok? Entonces ya llevamos 2 reglas. Es importante que visualicen la terminación del verbo para aplicar correctamente la terminación. Entonces, esa es una petición muy, muy importante. Pueden trabajar con distintos verbos, claro, pero si tiene una terminación de estas, recuerden que le deben agregar ES. Bueno, ok. Ahora me voy a mi tercera regla. Aquí inicia la tercera. Le doy lectura. I study English. You study English. He studies English. Nuevamente hay un cambio con la tercera persona. ¿Por qué? La tercera persona es quien hace todas las conjugaciones distintas. Si quiero mencionar yo estudio inglés, sin problema digo I study English. Pero cuando quiera decir que ella estudia inglés, hay una modificación
en la conjugación del verbo. She studies English. ¿A qué obedece este cambio? Número 1, a la tercera persona. Y número 2, a la terminación del verbo. El verbo al terminar en Y, aquí está la terminación, ¿ok? En Y, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de modificaciones. Esas las deben tomar muy, muy en cuenta si su verbo termina en Y, ¿sale? Esa modificación la van a encontrar solo si su verbo tiene esa terminación, no con otros, ¿sale? Ok, bien. Entonces, vean. Bien. ¿Qué voy a hacer? A ver, alguien que me vaya ayudando. ¿Qué voy a hacer en mi actividad integradora 6? ¿Ya observaron qué se debe hacer? ¿Alguna idea? Brenda o Angélica, ¿qué debo hacer en mi actividad integradora 6? Adelante, Brenda. Es realizar preguntas a mi posible compañero de cuarto, bueno, roomie. Rumi, muy bien, efectivamente, exactamente. Y dar una respuesta. Es decir, hago la pregunta a mi roomie, a mi compañero de cuarto, y yo mismo respondo. Pero ojo, debo responder en tercera persona. Las preguntas que les estoy compartiendo en estos momentos, pues nos van a ayudar a eso. Fíjense, lo primero que le preguntaría a mi roomie, ¿does he study? Es una pregunta que le haría. Estudia, y aquí está la estructura para saber cómo empiezo o cómo inicio una pregunta. Con el auxiliar do o con el auxiliar does. En mi caso, voy a utilizar el auxiliar does. ¿Por qué? Porque es el que empleo para las terceras personas. Y vean la pregunta que tengo aquí. ¿Does he study? Ya tengo mi primera pregunta. Claro, ya estoy colocando, ojo, pay attention, ya estoy escribiendo que mi roomie es un masculino, o sea, he. Si alguno de ustedes dice, bueno, es que yo quiero poner un femenino, también se puede, she. O incluso le pueden poner un nombre, como está en la pregunta 3. What time does Roberto work? Yo aludo a que mi roomie se llama Roberto y por eso siempre escribo he. Si alguien de ustedes dice, no, pues mi roomie es femenino, pues entonces solamente hace el cambio por she. El auxiliar sigue siendo el mismo. Does he study? Vean mi segunda pregunta. What time does he take breakfast? Sigue habiendo el does porque es tercera persona, pero ahora le voy a preguntar a qué hora. What time desayuna? What time does he take breakfast? What time does Roberto work? ¿A qué hora trabaja? Y la cuarta pregunta, what is his favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Porque estoy hablando de él, masculino. Si ustedes necesitan y cambiarán a un femenino, recuerden que el pronombre ya no es he, ya es she, y el posesivo no es his, sino será her. Entonces, ahora escribo mis respuestas. Does he study? Yes, he does. Le puse que sí estudia.
Y aquí están aplicadas las reglas que acabamos de comentar en este ejercicio. Does he study? Yes, he does. Ya no es do, ya es does porque se trata de una tercera persona. En la segunda pregunta dice, what time does he take breakfast? ¿A qué hora desayuna? Y le escribo, he takes breakfast. Takes. Aquí ya va la regla que acabamos de ver. Como se trata de una tercera persona, le escribo takes. ¿Por qué? Porque es he. Él desayuna a las 7. He takes breakfast at 7. Probablemente alguien diga, no, es muy temprano. Bueno, pues ustedes modifican la hora. He takes breakfast at 9. Right? Tercera pregunta. What time does Roberto work? ¿A qué hora Roberto trabaja? Y entonces, he works. Ya va mi respuesta. He works at 8 a.m. Él trabaja a las 8 a.m. What's his favorite food? His favorite food is lasagna. Right? Aquí tienen una idea de cómo pueden ir colocando sus preguntas en tercera persona y sus respuestas en tercera persona. Por eso acabamos de checar rápidamente cómo se conjugan los verbos en tercera persona. Y aquí están 4 preguntas con sus respectivas respuestas. No sé si alguno de ustedes, obviamente son 10 preguntas. En la actividad integradora deben ser 10 preguntas. Aquí solamente, bueno, por el tiempo les comparto 4, las pueden considerar, las pueden tomar. Adelante, aquí tienen sus respuestas. Y bueno, si alguien más gusta hacer otro tipo de preguntas, adelante. Entonces, aquí está la explicación de por qué el verbo terminado en Y cambia. Vean, hay 4 verbos: study, cry, fly, identify. Los 4 los coloco a propósito con la terminación Y. ¿Qué pasa cuando los conjugo con la tercera persona? Bueno, pues lo que hago aquí es cambiar la Y, vean, por la I latina, Y por I latina y se le agrega ES, como en la regla 2, por tratarse de tercera persona. Y entonces ya escribo, she studies English and French. She flies to New York. Fly es volar. Ella vuela a Nueva York, significa que ya va en un avión. She identifies some problems. She cries in the school. Todos estos enunciados tienen ese propósito, trabajar la tercera persona. Nuevamente, he, she, it son nuestras terceras personas. Ok, bueno. Y entonces sigo trabajando las actividades. Recuerden, activities is the same as routines. El tema con el que introducimos la clase son nuestras rutinas. ¿Ok? Pues todas nuestras rutinas las vamos a plasmar en nuestra actividad integradora con la característica de que estén hacia la tercera persona. Por eso es que la conjugación a propósito está para las terceras personas. Bien. Termino con la cuarta regla. Hace un momento dije, son 4 reglas las que vamos a trabajar. Hay una excepción para el verbo terminado en Y. Vean, también estos 4, play, enjoy, obey, say, terminan en Y. ¿Ok? Ahora
hay una característica. Aquí, a diferencia de la conjugación anterior, la Y no cambia. ¿Ok? Por eso es una regla distinta. ¿Y por qué no cambia? ¿Qué nos dice la gramática? Que cuando le antecede una vocal, porque vean, play termina en Y, pero antes está la A, que es una vocal. Enjoy termina en Y, pero antes está una vocal, que es la O. Obey, que es obedecer, termina en Y, pero antes está la letra E. Es una vocal. ¿Qué sucede con esta regla? Dice que solamente le agreguemos la S, no cambiemos, no se sustituye la Y por ninguna otra porque le antecede una vocal. Esa es la razón. Y si me permiten, vean, me regreso un poquito y en las anteriores sí se cambia Y por I latina porque le antecede una consonante. Esa es la diferencia. Consonant before the Y, antes de la Y hay una consonante, and it doesn't change y no cambia because you have a vowel word, vowel sound, porque antes de la Y hay una vocal. ¿Ok? Y entonces, nuevamente, hago mis enunciados. ¿Ok? Si se encuentran con alguno de estos verbos, no olviden conjugar correctamente el verbo y a su vez cuando hagan o preparen su grabación, se debe pronunciar he plays video game porque es tercera persona. Además de que el sujeto ya sé que es he, desde que lo pronuncian, pues me tengo que encontrar con la S. He plays video games. He enjoys instrumental music. Ok. Y entonces ya vimos las 4 reglas para la tercera persona. Aquí está un compendio, a summary, es un resumen. Ok. Antes de darle lectura o nuevamente comentarlo, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, nos escribe que ninguna. Ok, espero que así sea. Muy bien, ok. Espero que así sea. Bien, ok. Entonces ahora vamos, continuamos. Ok, bien. We have, tenemos lo siguiente. The summary, routines. Al iniciar dijimos nuestras rutinas. Cuando el sujeto sea I, you, we and they, vean, el verbo eat no cambia. I eat an apple. Entonces puedo decir que en mis rutinas yo como una manzana todos los días. I eat an apple every day. Es una de mis rutinas. O que como una manzana una vez a la semana. I eat an apple once a week, etc. ¿Cuál es lo importante aquí? Que el verbo no cambia. Pero si es he, she o it, como lo observan, hay 4 modificaciones. Agregarle la S, eats. Segunda modificación, agregarle ES, como en el caso de watches, relaxes. ¿Y por qué cambia? Por la terminación del verbo. SH, CH, X, S o Z. Tercera modificación, el verbo termina en Y y le antecede una consonante, cambia de Y a I latina. Study, studies. Entonces, si mi roomie estudia medicina,
she studies medicine. Si estudia arquitectura, she studies architecture. Si es, bueno, lo que esté estudiando. El verbo es studies. Y por último, play, a pesar de que termina en Y, no cambia porque antes de la Y hay una vocal. Pero en la pronunciación se oye la S. He plays soccer. She plays soccer. Right? A grandes rasgos, esto es lo que se debe observar en su conjugación. Muy bien. Ahora, ¿por qué digo que continúa? Porque también puedo apoyarme de este grupo de palabras. Adverbs of frequency. Como su nombre lo indica, son palabras que me indican la frecuencia con que realizo mis actividades. Voy a poner un ejemplo. I, o sea, la voy a poner primero conmigo y después en tercera persona. I drink water. Es decir, tomo agua. Pero ahora, haciendo uso de estas palabras, voy a decir, I always drink water. Ahora ustedes busquen en dónde está la palabra always, que es la que tiene el 100%, porque significa que siempre. Esta actividad siempre pasa. I always drink water. O sea, yo siempre tomo agua. ¿Vieron o escuchen la diferencia? Primero, digo que tomo agua, I drink water, y después digo que I always drink water. ¿En qué cambia? En la frecuencia de mi acción. Y de ahí me voy ahora con usually, está ahí pegadito a always. I usually drink water. En tercera persona es she usually drinks water. ¿Cuál es la diferencia? El uso del adverbio. Estas palabras nos ayudan a saber con qué frecuencia se realizan las actividades. Son muy útiles para este tipo de ejercicios. Como tenemos que preguntarle a nuestro roomie, ¿ok? Hacemos la pregunta y una vez que le hagamos la pregunta, en su respuesta nos va a indicar con qué frecuencia se hace esa acción. ¿Ok? Y entonces tengo always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. ¿Ok? Ahora me voy al opuesto de always. Never es nunca. Pay attention. Voy a trabajar con la misma acción. I never drink water. En primera persona. En tercera persona es she never drinks water. Que estoy diciendo que ella nunca toma agua. Y de esa manera voy a enunciar, ahora sí, cualquier actividad que yo tenga en tercera persona. Son muy útiles, les decía, este grupo de palabras. Vean. Voy a poner algunas preguntas. Hace un momento ya les puse 4 ejemplos. Aquí vienen más. How often do you eat pizza? How often do you visit your parents? Esas 2 primeras preguntas no están en tercera persona. La 3 y la 4 sí están en tercera persona. Recuerden que nuestra actividad nos pide en tercera persona. How often does she go to the cinema? ¿Qué le estoy preguntando aquí a mi roomie? ¿Con qué frecuencia? How often. ¿Con qué frecuencia
va al cine? Bueno, pues ya cada uno de nosotros puede ir reduciendo la respuesta. Va siempre, va generalmente, usualmente va al cine, de vez en cuando va al cine o nunca. Esas respuestas también dependen de ustedes. Y entonces en mi cuarta pregunta, para ir dando respuesta, how often does he buy candies? ¿Con qué frecuencia él compra dulces? Igual, vayan haciendo la deducción, siempre compra dulces, a veces compra dulces, regularmente compra dulces o nunca compra dulces. ¿Sale? Vean, le doy una respuesta. Como las primeras dos preguntas no son tercera persona, por eso las respondo en primera. How often do you eat pizza? I occasionally eat pizza. O sea, ocasionalmente como pizza. How often do you visit your parents? I frequently visit my parents. Frecuentemente visito a mis papás. Ok, ahora me voy a las preguntas importantes porque es la tercera persona. How often does she go to the cinema? She rarely goes to the cinema. Ella rara vez va al cine, pero aquí, ojo, pay attention and be careful. The third person is with the correct ending. La tercera persona lleva conjugada correctamente el verbo goes. Porque recuerden que la regla nos dice que si termina en SH, CH, S, X, O, como en el caso de go, se debe agregar ES. Y aquí ya está aplicada la regla. Tiene palomita. ¿Yes? Y además, pues ya le puse con qué frecuencia va al cine. Rarely. Y mi cuarta pregunta. How often does he buy candies? ¿Qué tan frecuente compra dulces? Bueno, vean la respuesta. He generally buys candies. Generalmente compra dulces. Se aplica la regla. El verbo lleva una S. Muy bien. Y la Y no se cambió porque como antes hay una vocal, la Y permanece. Y ya respondo. Él generalmente compra dulces. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una pregunta con alguna de estas palabras? Porque pueden ser preguntas como las que les compartí, how often, o con what, where, when, why, con alguna de estas. Vean, aquí les hago varias preguntas y sin ningún problema las pueden considerar, las pueden tomar. Obviamente ya ustedes le dan una respuesta que esté acorde. Where does she like to eat? ¿A dónde le gusta comer? Y es ella, she, ¿ok? Y entonces después pondremos, bueno, she likes to eat in a restaurant. Le gusta comer en un restaurante. Me estoy refiriendo a mi roomie. Todo es en tercera persona. Siguiente pregunta. What does he study? ¿Qué estudia? Ya habíamos hecho esta pregunta. Él estudia medicina. He studies medicine. What time does she wake up? Probablemente con esta pregunta empezaríamos. ¿A qué hora se despierta? ¿Se levanta? ¿Ok? Y la última pregunta. Why does Benjamin clean the house? Y aquí nuevamente comento, le podemos poner un nombre a nuestro roomie y yo le puse Benjamin, right? Ok, vean, y voy a esa parte. Bien, hasta aquí alguna duda nuevamente, alguna pregunta.
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Bueno, espero sus respuestas. Ahora, like a summary, ¿ok? Para ir concretando. Entiendo que hay algunas preguntas que posiblemente tengan alguna duda. Les daré en algunos momentos la voz para que ustedes solucionen esas dudas. Define who is your roommate. Deben de definir quién es su roomie. ¿Ok? Ahora, defínanlo. Digamos que en la práctica algunos ya lo hicieron. Algunos no. Definan un roomie. En mi caso, pues yo le pongo Jason. ¿Ok? Ese es mi roomie. Elizabeth. George. Ustedes deciden su roomie. Ok. Hago mi pregunta para Jason. No para mí, no para you. ¿Ok? Sino empiezo mi pregunta. Does Jason clean the house? Porque me interesa saber cómo es mi roomie, si limpia la casa. ¿Ok? Does Jason clean the house? No, he doesn't. No la limpia. ¿Ok? Pregunta, respuesta. Y de esa manera ustedes deben hacer 10 preguntas, 10 respuestas en tercera persona. In third person. Right? Ok. Segunda pregunta. Does he work? Ya sabemos que es Jason, mi roomie. Le puedo poner nuevamente el nombre o solamente le pongo he. Eso ya depende de cómo lo quieran emplear. Pero va mi respuesta. Yes, he does. ¿Ok? Sí trabaja. Does he work? Yes, he does. Okay. Very good. Where does he work? Bueno, pues como le pregunté que si trabaja y me dijo que sí, pues ahora le pregunto, where does he work? ¿Dónde trabaja? He works in a bank. Y nuevamente en mi respuesta está reflejada la regla. He works in a bank. Right? Ok. Siguiente pregunta. How many hours does he work? ¿Cuántas horas trabaja? Ya me dijo que sí trabaja, que trabaja en un banco. Y bueno, yo ahora le pregunto, ¿cuántas horas? How many hours does he work? He works 10 hours every day. Él trabaja 10 horas todos los días. Y de esa manera, bueno, ustedes van haciendo 10 preguntas y sus respectivas 10 respuestas ¿en qué? En tercera persona. ¿Ok? No las deben hacer en you, en I, en we, no. La persona que yo decida es mi roomie, bueno, pues hacia él o ella van dirigidas las preguntas. ¿Ok? Right. Ok. Bueno, a ver, aquí me detengo porque esta es la parte, bueno, creo muy importante. Yes, ok, vamos a ver. Dudas de cómo hacer la pregunta y a su vez de dar la respuesta. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta?
Muy bien, gracias por la respuesta. Brenda nos escribe que ninguna duda. Brenda, gracias Brenda. Bien, ok. Entonces, esa primera parte de la actividad ya está hecha. Las 10 preguntas y sus 10 respectivas respuestas son la primera parte. Después de que hayan hecho esa parte, viene, ¿qué es lo que viene? Dice que ustedes deben describir las rutinas de su roommate. Ya no en pregunta, ya no en respuesta, sino más bien ahora en descripción, como lo están viendo en la diapositiva. ¿Qué aparece en la diapositiva? Bueno, aparece lo siguiente. First, Jason wakes up at 6:30. Bien, muy bien. Dice que primero Jason se despierta a las 6:30. ¿Por qué Jason? Porque desde la actividad anterior o en la diapositiva anterior comenté que es mi roomie. Then, ya estoy contando lo que hace Jason en un día. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis antes de concluir con esto. Una de sus compañeras el día de ayer me preguntó, así está la pregunta, cuando describo las actividades de mi roomie, ¿las puedo hacer por un día o por una semana? Y la respuesta que ya le envié a su compañera y que les comparto a ustedes es que ustedes tienen esa decisión. Si ustedes quieren definir las actividades de un solo día, bueno, pues aproximadamente desde que se despierta, qué hace en la mañana, qué hace en la tarde, qué hace en la noche. Así, a grandes rasgos. Si es lo que hace en una semana, bueno, una actividad que haga el lunes, otra actividad que haga los martes, otra actividad los miércoles, otra los jueves y finalizan con otra el viernes aproximadamente. Si alguien lo quiere hacer de todos los días de la semana, de lunes a domingo, adelante. Claro, no es restrictivo, pero respondiendo a la pregunta de su compañera y si ustedes tienen esa duda, recuerden, pueden hacer la descripción de un día o hacer la descripción de una semana. ¿Qué les estoy compartiendo? Lo de un día. First, Jason wakes up at 6:30. Then, he takes a shower. Entonces, se despierta, después toma un baño y después come un sándwich, después va a correr, después va a la escuela, después hace su tarea, después limpia, no sé. Esas actividades ustedes las definen. Ya por eso en las preguntas anteriores dijimos que se va a trabajar, eso lo pueden poner aquí, que limpia su habitación o que limpia la casa, también la pueden incluir. Ustedes ya van señalando las actividades, incluso desde las rutinas. Watch television, watches TV, que ve la televisión, plays video games, que juega videojuegos, etc. Van siguiendo la secuencia una vez que ya definieron a su roomie. ¿Ok? Ahí está la clave, definir. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Hasta aquí, nuevamente, es muy importante esta parte porque es lo que le va a dar sentido a su descripción. Bueno, ¿qué me toca hacer a mí como asesor virtual? Bueno, pues leer sus preguntas que estén en tercera persona, ¿sale? Ir a las respuestas
que estén en tercera persona, ¿ok? Después de leer esta descripción, que esté en tercera persona, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Bueno, estamos ya por finalizar. Recuerden, ok, bueno, prácticamente en cuestión de contenido, eso es todo, ¿ok? Bueno, para esta semana número 3, que es la que estamos cursando, tienen ustedes que responder 2 cuestionarios. Están dentro de los contenidos, dentro de la plataforma. Vean, aquí hay una imagen que les comparto. Viene la actividad integradora 5 que ustedes suben y que esta semana, a más tardar el día domingo, se debe hacer. La actividad integradora 6, Finding a Roommate, igual que es la que acabamos de trabajar, etcétera. Vienen todas sus actividades. Y en la parte de abajito vienen 2 encuestas. La primera encuesta es: opina sobre tu asesor virtual. Las preguntas que vienen ahí son sobre mi persona. Bueno, cada uno de ustedes tendrá ya la situación de darle respuesta, hacer un comentario, hacer una observación, o sea, responderlo de manera general, ¿sale? Y después, la segunda encuesta es sobre, opina sobre tu módulo 6. Lo mismo, entran y les van preguntando cuáles, de manera general, pues, qué encontraron en el módulo, ¿ok? Porque recuerden, para todos ustedes ha sido un reto importante. Hablar en inglés, reactivar algunos contenidos o conocimientos que tenían, algunos, y ustedes lo comentaron, algunos partiendo desde cero, bueno, pues han ido en un proceso, han ido en escala, así, hacia arriba, ¿ok? Bueno, todo eso lo van a opinar ahí en esa encuesta, ¿sale? Ok, esa encuesta es importante, ambas encuestas son importantes porque una vez que concluya la semana, se les van a habilitar los contenidos de la semana 4. Si alguien no contesta alguna de esas encuestas o las encuestas, no le va a aparecer la semana 4, que es la última. Entonces, yo también estoy seguro que nuestra tutora, la maestra Lupita, va a reforzar esta parte de las encuestas. ¿Ok? Y bueno, para la siguiente semana, permítanme comentar 3 minutos ya por último esta parte. Viene el foro integrador. El foro integrador dice que ustedes deben participar en 4 ocasiones. Deben hacer 4 aportaciones. Y entonces la idea es que ustedes trabajen una aportación por día, como lo observan aquí. Una el lunes, una el martes, una el miércoles y una el jueves. Es una propuesta. Si por alguna situación ustedes o alguno de ustedes no puede escribir el día lunes, ok, empiece sus aportaciones el día martes, pero no lo deje al final por la misma dinámica de las actividades. No, bueno, no lo deje al final. Al final, en un momento, tendrán que preguntarse entre ustedes, ¿ok? Tendrán que hacerse unas preguntas entre ustedes deciden a quién preguntarle, ¿ok? Pero si yo le pregunto a alguien que ya hizo sus actividades, pues difícilmente va a volver a participar conmigo.
etcétera, ¿ok? Entonces, vuelvo a lo mismo, una propuesta. One on Monday, one on Tuesday, one on Thursday. Una por cada día y se les hará, creo, un poquito menos pesado. Muy bien, bueno, pues con eso finalizamos la sesión. No sé si tengan alguna duda de manera general, ya sea de la actividad integradora pasada, de esta integradora o de lo que acabamos de comentar. Adelante, les escucho. No tengo ninguna duda. Gracias. Bien, ok. Bueno, estoy leyendo también su respuesta que dice que no hay ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues espero que de esa manera sea. Angélica también escribe que todo quedó muy claro. Ok, perfecto. Me da mucho gusto. Y bueno, pues nuevamente una disculpa por haber entrado un poco tarde. Son cuestiones, bueno, fueron cuestiones de la computadora, pero siempre con el gusto de trabajar, y de haber trabajado con ustedes en estas semanas. El día de hoy se presentó esto. Bueno, venimos a la semana 4, que es la semana de cierre, y les espero el siguiente miércoles con el mismo enlace, a las 8. Ahora sí, espero que ya no haya algún inconveniente, para ir cerrando nuestro módulo. Y último mensaje. Pay attention to the message from the next Monday. Por favor, atención al mensaje del día lunes con el que iniciamos nuestra semana, porque ahí vendrá de manera general cómo vamos a ir participando dentro del foro integrador. Es por eso que quienes ya trabajaron el foro desde la semana 1, cuando entren el día lunes o martes, verán que ya van a tener más práctica, cómo dejar su mensaje, cómo poner una imagen, cómo adjuntar un sonido, o sea, la familiaridad con que lo van a hacer es porque ya vinieron trabajando el foro de manera constante. Y bueno, pues, have a nice weekend. Les deseo un bonito fin de semana y les espero. Recuerden su actividad integradora hasta el próximo domingo, ¿ok? 11:56, 11:57. No se esperen hasta el último segundo o hasta el último minuto, porque también la información se satura y a veces ya no envían su actividad, ¿ok? Bueno, pues seguimos en comunicación y un saludo para todos ustedes. Good night.